Queridos seguidores, me encantaría que os suscribierais a nuestro canal y le dierais me gusta a nuestros vídeos. Seguiré ofreciéndoos las mejores noticias. Os quiero. Pasemos al vídeo. Que lo disfrutéis. El mundo del corazón se quedó paralizado con una confesión en directo. Los rumores que llevaban semanas circulando entre bastidores se hicieron realidad con una sola frase. Las siguientes palabras de Can Yaman, que vivió momentos inesperadamente emotivos en un programa de televisión, enfriaron el ambiente del estudio. No me atrevo a volver con Demet. Esta frase no es solo una confesión, sino que se interpretó como la expresión de meses de resentimiento, silencio, frases a medias y sentimientos reprimidos. Aquí están todos los detalles del incidente, junto con lo que sucedió entre bastidores, lo que ocurrió en el estudio, las reacciones de Demet Özdemir y las afirmaciones que agitaron los pasillos de la prensa rosa. Can Yaman, que al principio del programa parecía bastante tranquilo, comenzó a desmoronarse con una sola pregunta sobre su carrera y sus proyectos. Tras la pregunta del presentador, ¿hay alguna historia inconclusa en tu vida? Yaman se quedó en silencio durante unos segundos y se le llenaron los ojos de lágrimas. El silencio que se produjo en ese momento en el estudio fue interpretado por los espectadores como un momento de verdadera ruptura. La frase que siguió pilló desprevenidos tanto al presentador como a los espectadores. No tengo valor para volver con Demet. Porque hay heridas que no deben volver a abrirse. ¿Qué significa no tengo valor? Estas palabras provocaron un debate inmediato en el mundo del corazón. Según algunos comentaristas, la expresión «no tengo valor» es una muestra de un amor que aún perdura. Para otros, es la confesión de un profundo arrepentimiento. Según fuentes cercanas a Can Yaman, esta frase no significa «no quiero». Al contrario, da a entender que, a pesar de desearlo mucho, teme las consecuencias de lo que pueda pasar. Según se comenta entre bastidores, Yaman había indicado al equipo de producción antes del programa que no quería hablar de su vida privada. Sin embargo, la avalancha de emociones que se produjo durante la emisión en directo trastocó sus planes. Tengo miedo de volver a romper. Hay otra frase que se le atribuye a Can Yaman durante el programa y que se comenta en los pasillos tanto como la confesión principal. A veces, volver es más difícil que irse. Porque existe la posibilidad de volver a romper. Estas palabras sugieren que la supuesta relación con Demet Özdemir no solo ha terminado, sino que también ha dejado huellas profundas. Tras la publicación de esta confesión, todas las miradas se dirigieron inmediatamente hacia Demet Özdemir. Demet Özdemir no ha hecho ninguna declaración pública. Sin embargo, las palabras que supuestamente dijo a su círculo más cercano se filtraron a los pasillos de la prensa rosa. Según las acusaciones, Demet Özdemir permaneció en silencio durante mucho tiempo cuando escuchó estas palabras y luego solo dijo la siguiente frase: «El amor de alguien que no tiene valor no me basta». Esta frase se compartió miles de veces en las redes sociales en poco tiempo. La acusación de «si quisiera volver, ya lo habría hecho». Fuentes cercanas a Demet Özdemir consideran que la confesión de Can Yaman es una sinceridad tardía. Según ellos, el resentimiento de Demet no se debe a la falta de amor, sino a la incertidumbre. Las siguientes palabras de un amigo cercano están dando mucho que hablar. Para Demet, la cuestión no es el amor, sino la confianza. No quiere volver a recorrer el mismo camino con alguien que no se atreve. ¿Qué se habló entre bastidores después del programa? Se dice que, tras finalizar la emisión en directo, la tensión no decayó durante un tiempo entre bastidores. Se comenta que Can Yaman se mostró muy pensativo al despedirse del equipo del programa e incluso que quiso estar solo un rato. Según algunas afirmaciones, Yaman susurró la siguiente frase al salir del programa: «No debería haberlo dicho, pero no podía guardármelo». Las redes sociales se revolucionaron. Tras la emisión de la confesión, las redes sociales se dividieron en dos bandos. Es evidente que todavía la quiere. No se puede estar con alguien que no se atreve. Can Yaman ha sido muy sincero. Demet Özdemir tiene razón, no se puede vivir el amor con medio coraje.
En poco tiempo se hicieron miles de comentarios y las etiquetas entraron en las listas de tendencias. ¿Amor o miedo? Según los expertos, este tipo de declaraciones pueden ser un signo de evasión emocional. Seguir queriendo a una persona y no atreverse a volver con ella se suele considerar como el resultado de intensos conflictos vividos en el pasado. Un terapeuta de pareja comentó la situación con estas palabras. No atreverse no significa que no se quiera, sino que se siente mucho. Según información privilegiada, Kanyaman se encuentra últimamente en un estado de ánimo introvertido. Se rumorea que quiere centrarse en sus nuevos proyectos y dejar su vida privada en un segundo plano. Sin embargo, se afirma que sigue siendo vulnerable cuando se habla de Demet Özdemir. Las palabras de un amigo cercano llaman la atención. Hakan parece fuerte, pero en algunos aspectos sigue siendo muy frágil. ¿Es esta confesión el final o una puerta entreabierta? La pregunta más frecuente en el mundo del corazón es: decir «no me atrevo» significa renunciar por completo o esperar el momento adecuado. Según algunos comentaristas, Kanyaman envió con estas palabras un mensaje de disculpa abierto a Demet Özdemir. Según otros, se trata de una despedida emocional que cierra por completo la posibilidad de un regreso. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Si os gusta, os agradecería que os suscribierais y le dierais a me gusta. Si tenéis alguna sugerencia, no olvidéis dejar un comentario. Os quiero a todos, cuidaos mucho.